Buenas tardes a todas las personas que están aquí acompañándonos. Agradezco su presencia y en nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Ay, perdón, primero me disculpo por venir toda corriendo. Saludo con afecto al magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Él es presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por estar aquí. Conocemos tu apretada agenda. También a la magistrada Gabriela del Valle Pérez. Ella comparte la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias por estar aquí. Ezequiel Bonilla, pero no va a poder estar. Bien, no lo vamos a extrañar, por supuesto. Y a Bianca América Enríquez López, ella viene como representante de la Organización de Mujeres G10 por Jalisco. Y bueno, adicionalmente les comparto que ella fue candidata a una diputación por el principio de representación proporcional en el pasado proceso electoral. Y pues bueno, de nueva cuenta agradezco la generosidad de que estén aquí. Conocemos que tienen muchas ocupaciones más en el marco de la FIL. Y que nos puedan compartir sus conocimientos y su experiencia respecto del tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, que dicho sea de paso, esta es una de las actividades enmarcadas dentro de los 16 días de activismo de la campaña Únete, convocada por la ONU para poner fin a las violencias contra las niñas y mujeres. Y que inicia a partir del 25, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que concluye precisamente el 10 de diciembre con el Día Internacional de Derechos Humanos. Y si me permiten, voy a compartirles un mensaje alusivo a esta fecha. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Con esta frase, Minerva Mirabal respondía ante los rumores de que sería asesinada por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, lo que lamentablemente ocurrió el 25 de noviembre de 1960. Minerva, Patria y María Teresa, conocidas como las hermanas Mirabal y también como las mariposas, fueron activistas y defensoras en República Dominicana en ese tiempo. Su activismo y compromiso social las llevó a ser encarceladas en repetidas ocasiones hasta que, por órdenes, reitero, de Trujillo, para frenar su actividad política, fueron brutalmente asesinadas en manos de la policía secreta por oponerse a ese régimen dictatorial y por luchar por sus derechos. Ese fue su único crimen. Años después, esta promesa con la que inicié, que me decía Minerva, fue cumplida, es decir, ya aún no presente, pero su movimiento se hizo más fuerte. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 48-104, con la que emitió la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que la define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. En consecuencia, para respaldar esta decisión, en el 2000, la Asamblea General de la ONU proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Posteriormente, en 2008, la propia ONU lanzó la campaña a la que hacía referencia en un principio, Únete, para poner fin a la violencia contra las mujeres,
esta con carácter permanente hasta 2030 y que tiene como objeto invitar a gobiernos, organizaciones internacionales y a organismos de la sociedad civil a destacar los días 25 de cada mes como el Día Naranja y a realizar acciones con la finalidad de aumentar el nivel de conciencia sobre el problema de la violencia, buscar soluciones políticas y acciones públicas para solventarlo. En 2022, el lema de esta campaña es Únete, activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, con lo cual hace un llamamiento a todas las personas de la sociedad para que se hagan activistas de esta causa contra la violencia, apoyen a las defensoras de los derechos de la mujer y a los movimientos feministas, con el único objetivo de acabar con la violencia contra las mujeres. Como cada año, les decía, el Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer marca el comienzo de los 16 días de activismo que forman parte de esa campaña y que concluyen el Día de los Derechos Internacional de los Derechos Humanos. Como lo he dicho y lo reitero, la violencia contra las niñas y mujeres es un tema de urgencia nacional y por tal razón las autoridades, instituciones, de la mano de la sociedad civil, que veo aquí representada muy dignamente, debemos de actuar para prevenirla, erradicarla, resarcirla, sancionarla y repararla. Es así que, bueno, los invitamos a pintar el mundo de naranja para poner fin a la violencia. Esto es fácil, cada 25 del mes y durante estos 16 días de activismo que portemos algún distintivo o alguna prenda en color naranja, a que coloquemos en nuestras redes sociales materiales alusivos, a acompañar los eventos que esta y otras instituciones realizan durante estos 16 días de activismo y cada mes los días 25 que también se realizan. Finalmente comparto una frase de Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, que cito: hasta que las mujeres y las niñas que constituyen la mitad de la humanidad vivan sin miedo, sin violencia y sin inseguridad diaria, no podremos afirmar realmente que vivimos en un mundo justo y equitativo. Larga vida a las mariposas, bienvenidos de nueva cuenta, bienvenida Presidenta. Y para continuar con el programa, no sé si, para continuar con el programa, cedo el uso de la voz al magistrado presidente Sergio Arturo Guerrero Olvera, hasta por 15 minutos. Ay, perdón, antes, por el tiempo, perdón que no lea su semblanza, tiene un currículum, todos quienes están acá, maravilloso, pero sí, por cuestiones de tiempo, discúlpame. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Un gran saludo, un gran agradecimiento a las organizadoras, al Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Muy agradecido también con mi compañera y amiga Gabriela del Valle, porque pues ella también intervino para que yo pudiera compartir esta mesa con expertas, feministas de oficio y de corazón. Así que me siento muy honrado por estar con ustedes. Leí un libro que se llama Mala Feminista, de Roxane Gay. Mala feminista soy, dice, porque soy ser humano, no soy perfecta. Y no quiero ser una feminista perfecta, porque las feministas perfectas, dice, las ponen en un pedestal, les ponen el Heidegger de que tienen que ser perfectas, su feminismo y su activismo. Pero si yo soy mala feminista, soy imperfecta, porque aparte de ser humana hay cosas que del machismo que me gusta, ¿no? Pone un ejemplo ella, de música, que es música, digamos, ofensiva contra las mujeres, pero a veces me pega el sonecito y me gusta. Ya por eso no soy feminista, la pregunta, ¿no? Mala feminista, dice, porque no he leído las obras básicas del feminismo. No conozco toda la literatura como a mí me gustaría. Y a mí me pasa muchas veces eso, no he leído todas las grandes obras, digamos, emblemáticas del feminismo, y me asumo como un mal feminista, un feminista imperfecto.
Pero ¿qué papel tenemos entonces los feministas imperfectos o los hombres en el feminismo, ¿no? Es decir, ya por eso nos desaparecemos, nos escondemos, nos mantenemos al margen, o de todos modos tratamos de participar de alguna manera en este cambio profundo que plantea el feminismo, no siempre al modo que se espera, pero sí de alguna manera, digamos, con responsabilidad, con información. Yo soy un convencido del que feminismo es un estado de cosas, un conjunto de pensamiento, una teoría completa, perfectible, que nos puede ayudar en mucho a liberarnos, a mejorar nuestra calidad de vida, a igualarnos, es una teoría igualitaria, y que los funcionarios, el funcionariado, hombres y mujeres, tenemos una gran responsabilidad, porque como decía ayer, junto con un gran juez argentino, que por cierto hoy está defenestrado, Carlos Romansky, él decía que una persona misógina es muy malo, pero un juez o una juzgadora misógina es peor, es lo peor que puede haber, ¿no? Entonces, en ese sentido, la única manera de sobreponernos a esa ignorancia, a esos sesgos, es sensibilizándonos como juzgadores, como juzgadoras, abrevando del feminismo en la mayor medida posible, y por eso soy un convencido de que una de las fases de juzgar con perspectiva de género es la sensibilización. Y la sensibilización es tomar en cuenta los datos duros, hay bastantes, ¿no? Por ejemplo, hay datos acerca de la discriminación crediticia, ¿no? Las mujeres, es un dato, tienen menor acceso a crédito, y al crédito al que tienen acceso es más caro. Y ese es un dato, y desde ahí se puede juzgar. Las mujeres sufren de violencia patrimonial porque, por ejemplo, en materia penal, tienen menos posibilidades de pagar sus fianzas, aunque haya delitos que admitan garantía caucional, pero como no disponen de bienes, pues entonces es más difícil que salgan de la cárcel. Y eso lo han escrito excelentes autoras, es un libro que me encanta, Las líneas torcidas del derecho, que me encanta, ¿no? Es un estudio empírico acerca de cómo la violencia patrimonial afecta la mayoría de las presas que hay en América Latina. Y entonces los datos nos ayudan a sensibilizarnos. Y la teoría feminista, con todo su arsenal conceptual muy bien construido, nos ayuda a resolver mejor. De tal manera que yo lo que he tratado desde la jurisdicción es no repetir los mismos clichés que hemos venido repitiendo durante mucho tiempo, o que se ven muy bien en un discurso políticamente correcto, y repetir frases como que son válidas y son ciertas, no dejan de ser ciertas por ser clichés, pero abundar un poco más y profundizar un poco más. Y por eso, digamos que desde la sala hemos hecho algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, tal vez tengamos la primera sentencia de violencia estética que exista en todo el país, de cómo se puede juzgar con perspectiva de género cuando a una mujer, desde la idealización de la belleza, desde un concepto eurocéntrico de lo que es una persona, una mujer bella y aceptable, es juzgado el resto de las personas, ¿no? Entonces ya tenemos alguna sentencia que dice que es una forma de violencia simbólica. Pero eso no está en la ley, para eso hay que voltear a la teoría feminista y ver qué ha dicho al respecto. Otra sentencia que hemos dictado también es una línea muy consistente de macho explicaciones. Como las macho explicaciones, cuando hay una relación jerárquica, por ejemplo, presidentes municipales, hombres o mujeres, no importa, frente a regidoras, utilizan el gaslighting o el mansplaining, la ofensa, la diatriba, atacar las ideas. Cuando una mujer hace una propuesta, frente a esa propuesta, en lugar de abonar a la propuesta, pues se encuentran ofensas, propuestas contra ofensas. Y hemos encontrado que es muy común que quien se encuentra en una posición de supraordenación suela creer que puede usar este tipo de estrategias para violentar a las mujeres. Y también hemos hecho algunas cosas acerca de las cargas de la prueba. En general, el Tribunal Electoral ha crecido la doctrina jurisprudencial en el que, en primer lugar, no dependa el éxito de una denuncia de violencia de la forma en que se plantea. Esto es muy importante porque pues incluso los abogados se pueden equivocar, ¿no? Incluso los abogados
las abogadas pueden postular mal sus denuncias, pero en estos casos pues opera una suplencia de la queja y no toda la carga probatoria es para la denunciante. Entonces eso es un gran precedente. Desde mi perspectiva tienes algunos asegúnes y algunos aspectos que podemos mejorar, pero en términos generales creo que es una muy buena noticia, es un muy buen ambiente para evitar la impunidad, para atacar la violencia, el que el éxito de una denuncia no dependa solo del arsenal conceptual de la denunciante, de sus pruebas, sino que sea la autoridad la encargada de investigar y la autoridad la encargada de encuadrar las conductas en alguna ilicitud. Existen otras sentencias de, por ejemplo, violencia digital, ¿no? Las redes sociales son despiadadas. Se ha dicho en la actualidad que el Internet no es un espacio bondadoso para convivir, ¿no? Más de 150 millones de jóvenes han sido violentados en Internet, según la UNICEF. 150 millones, la mitad de la población mundial prácticamente. ¿Y por qué? Bueno, porque Internet es despiadado, es un poder salvaje en el que no hay, digamos, más que absoluta libertad, ¿no? La Deep Web, por ejemplo, el Internet profundo, la Internet oscura, pues tiene una cantidad de información, una buena, hay que decirlo, aprovechable, pero también una cantidad de violencia explícita que fomenta más violencia y que está al margen de la regularidad, de la regulación jurídica. Pero en materia electoral también se ha dado mucho la violencia en Internet, ¿no? En las redes sociales, contra candidatas, y el tribunal ha ido, digamos, abordando esta problemática de una manera muy específica, con criterios que, repito, no solamente vienen de la ley, sino que el arsenal conceptual, la teoría feminista nos ha ayudado a mejorar. ¿Son perfectas las sentencias de los tribunales electorales? No son perfectas. Pero creo que ni el feminismo es perfecto, ¿no? Pues es una obra del ser humano, de las mujeres también. Y los seres humanos solemos equivocarnos. No quiere decir con esto que estoy haciendo una crítica de eso, es como todas las instituciones y todas las teorías. No hay una doctrina perfecta en este planeta y hemos solido confundir lo que es las feministas profesionales del feminismo en sí. Aquí hay un gran debate que yo siempre tengo muy presente, ¿no? ¿Solo las mujeres pueden hablar de feminismo? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Yo prefiero decir que entre todas y todos siempre podemos hacer un mejor feminismo y que los machos en general somos sujetos de estudio difíciles de ser abordados, ¿no? Los machos a veces nos escondemos, no queremos ser abordados ni en público ni en privado. Pero ese es el objeto principal de estudio. Dice Rita Segato que las principales víctimas del machismo, ¿saben quiénes son? ¿Alguien ha pensado esto? ¿Quiénes son las principales víctimas del machismo? Ella dice, y dice que esto le causa muchos problemas cuando lo dice entre feministas, Rita Segato dice que las principales víctimas del machismo son los hombres. ¿Por qué? En primer lugar, esto no quiere decir que no sean también las mujeres, pero dice, quiere decir esto. Voy a decir esto. Rita Segato dice es que los mandatos de la masculinidad son crueles. Si los hombres no lloran, entonces un hombre no tiene por qué llorar, y si llora, pues es débil. Los hombres proveen, y si no proveen, son pobres, miserables. Y así, muchos mandatos en los que se les ha encajonado y que se les ha dicho Rita Segato, exigido una idealización de masculinidad. Yo siempre he dicho que, bueno, a mí me encanta Rita Segato, ella descubrió fue la primera en descubrir la violencia alimentar, de lo que muchas feministas no hablaban, ¿no? En América Latina dice que es la peor violencia es la alimentaria, es en contra de mujeres. Pues yo diría con Rita Segato que las mujeres siguen siendo las principales víctimas del machismo, de las sociedades en las que predominan los hombres, y por eso en el método de perspectiva de género, cuando juzgamos con perspectiva de género, una de las preguntas más importantes que nos debemos de hacer siempre es, ¿esta ley que estoy aplicando fue creada por hombres o por mujeres? ¿Esta ley que estoy aplicando fue creada por su mayoría de legisladores hombres o mujeres? Segunda pregunta, ¿tomó en cuenta algún tipo de mujer? ¿Tomó en cuenta la experiencia femenina? ¿Está dirigida a proteger algún bien jurídico? ¿Está dirigida a nivelar, a ecualizar las relaciones de desigualdad, histórica desigualdad? ¿O es una norma que es aparentemente neutral, pero no es realmente neutral? Si nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas con la perspectiva de género,
podremos encontrar que muchas de nuestras leyes tienen un sesgo de género que debe ser reconducido, rectificado a través de la interpretación. Por eso, la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, en su artículo 9, si mal no recuerdo, señala que hay leyes que son aparentemente neutrales en las palabras, pero en los efectos son decisivamente desiguales. Y que los jueces tenemos que corregir esa desigualdad, los juzgadoras, los jueces, tienen que corregirla a través de la interpretación. Si no se entiende esto, entonces tendríamos una judicatura muy peligrosa. Una magistratura que vendría a reafirmar que las normas, que son aparentemente neutrales, podrían confirmar esos sesgos de género y entonces volver a revictimizar, digamos, a través de la interpretación, los daños que se les han ocasionado a los principios de igualdad, a los principios de libertad. Y por ende creo yo firmemente que el Tribunal Electoral, en general, en todas sus salas, si bien hemos hecho un feminismo imperfecto, al menos sí creo que estamos dispuestos a escuchar, a dialogar como hoy, a rectificar donde haya que rectificar, a mejorar donde haya que mejorar y colaborar en la mayor medida posible a conseguir un mundo más bondadoso para todas y para todos. Así que muchas gracias por su invitación, estamos muy contentos y felicitamos por este gran stand en la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias, Son. Muchas gracias. Al contrario, magistrado, muchas gracias. Creo que, bueno, aquí hay una muestra, 2 de 3 integrantes de la sala regional y que a través de sus sentencias, como ya nos ha compartido, han pues resuelto con una perspectiva de género, visibilizando esta violencia simbólica a través de micromachismos, de la violencia estética y, por supuesto, con una perspectiva de género, modificando las reglas de la carga de la prueba, que eso es muy, muy importante. Y también agradezco que siempre nos compartes datos relevantes y nos recomiendas libros, que ahí está la listita luego para atender. Y me declaro una mala feminista, además de las razones que diste, porque no di el reconocimiento a G10 por Jalisco, sí, en su representación, pero fue quienes estuvieron promoviendo y concertando para que hoy este evento se hiciera realidad. Me disculpo, soy una mala feminista. Muchas gracias. Ahora cedo el uso de la voz a la magistrada, a Bianca América Enríquez López. Les decía al principio que ella viene en representación precisamente de G10 por Jalisco y tienes el uso de la voz. Me disculpo también por no leer tu semblanza, que también es muy abundante. Gracias. Pues bueno, antes que nada, buenas tardes a todas, todos, todes. Pues yo estoy muy emocionada de estar aquí compartiendo este panel con personas tan expertas y un poco nerviosa también porque aquí enfrente tengo a mujeres que de verdad yo admiro bastante, bastante por toda la trayectoria que tienen. Y ahorita reflexionando un poco sobre lo que comenta el magistrado Olvera del tema del feminismo, yo también estoy como en ese proceso de conocer ese camino por dos vías, ¿no? Una por mi procedencia, que vengo de una cultura wixárika, indígena, como mujer indígena, y por otra parte descubriendo como este mundo en la ciudad, ¿no? Yo también he leído como a Marta Lamas, entre otras autoras que para mí son mujeres blancas y que entiendo que el camino del feminismo surgió a partir justo del sufragio, ¿no? Pero en este proceso también me he dado cuenta que yo no me identifico con esas luchas. He aprendido, por ejemplo, que en 1994, cuando Colosio se estaba levantando para su campaña en San Cristóbal de las Casas, justo ese día también se levantaron en lucha los zapatistas, ¿no? Y ahí en ese proceso iba una mujer, que es Ramona, la comandanta Ramona. Yo me identifico mucho más con ella porque siento que a veces siempre citamos como, no sé,
todo europeo, todo occidental, cuando en México ya también había mujeres que luchaban, ¿no? Entonces, yo últimamente he definido más como mi feminismo como una lucha comunitaria. Entonces, yo creo que es lo mismo y no es como hacer de menos este otro proceso, pero es así como me he identificado y poco a poco pues voy descubriendo también por qué quiero luchar por mis derechos, ¿no? Y pues bueno, hablando un poquito sobre el tema de los micromachismos o macroviolencias, pues para G10 Jalisco el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres pues son una pieza angular y fundamento de cualquier lucha que pugne por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres hacia la construcción de una sociedad más justa y democrática. Las mujeres pues hemos incursionado en las escenas políticas con una contracultura, en un contexto de violencia de género lleno de machismo, una violencia social muy generalizada, por lo que transitar pues en este camino siendo mujeres para alcanzar una ciudadanía plena con un reconocimiento de nuestros derechos a votar y ser votadas pues ha significado un verdadero dolor, ¿no? Ha sido un proceso muy difícil y no obstante en aumento efectivo en el número de candidaturas y la presencia de más mujeres como legisladoras federales y estatales en órganos de representación, integrados paritariamente y ocupando las presidencias municipales, así como la obligatoriedad de gobiernos de colocar a mujeres, nos damos cuenta que todavía falta mucho por hacer, ¿no? A pesar de que pues ya existe este principio de inconstitucionalidad en tema de paridad desde el 2014, pero todavía nos damos cuenta pues que hay mucha violencia política en razón de género y yo lo viví cuando fui candidata a diputada, una por mi procedencia, otra porque era joven, otra porque pues por mi color de piel y otra creo que de las violencias más fuertes que viví pues fue la violencia económica, ¿no? Porque no tenía como las mismas condiciones que las demás y la verdad que sí fue un proceso bastante complicado para mí. Entonces, pues estos avances en materia de normativa nos falta pues todavía mucho, ¿no? Que identificar, que denunciar, que sancionar contra las mujeres. Y sobre esta sentencia que comentaba el magistrado, tuve la oportunidad de leerla. La verdad es que, o sea, sí, yo no tenía como tanto conocimiento de lo que son los micromachismos y creo que todos los días lo vivimos, ¿no? O sea, son como conceptos súper sutiles, casi que nada notorios y que los normalizamos en nuestras vidas y pensamos que no es violencia cuando esto es la base de ciertas violencias, ¿no? Porque a raíz de estas violencias de micromachismo pues surgen ahí de que ahora sí violencias súper fuertes como la violencia física, inclusive que pueden llegar hasta un feminicidio, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante hablar de estos temas y sobre todo también difundirlos para poder tener las herramientas cuando pues estemos en una situación así y poder pues identificarlas y saber a dónde acudir, ¿no? A mí me hubiera gustado saber un poquito más de esto cuando pasé todo este proceso político, porque hasta ahorita me pongo a reflexionar muchas cosas y yo creo que viví todas estas, ¿no? Desde de micromachismos de hombres que interrumpen, ¿no? De que tú estás diciendo algo y están ahí como bla, 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 hablando, no te dejan hablar, o estos hombres que piensan que lo saben todo, ¿no? Y pues en pocas palabras te humillan y te hacen quedar mal ante las personas. Y sí hay este tipo de hombres y también están estos hombres que te hacen sentir que alucinas ciertas cosas, ¿no? De hecho, leía como a esta autora que no recuerdo bien su nombre, donde su esposo le apagaba las luces en un teatro y se bajaban las luces y prendían y después le decía a su esposa que era como problema de tecnicismos, cuando este señor lo que quería hacer pues era minimizarla, ¿no? Y decirle, no, pues estás loca, eso no está pasando. Entonces, también existen pues ese tipo de violencias y ya nomás como un poco para finalizar,
pues acá con nosotros en G10 siempre hemos como incursionado mucho en el tema de la violencia política, creo que hemos apoyado bastante y para nosotros pues es muy importante identificarlas para reaccionar antes de que logren su objetivo, ¿no? Como lo comentaba hace rato, de que pues hay feminicidios o mucha violencia física a raíz de este tipo de violencias de hombres machistas. Y pues bueno, un poco acá reflexionábamos en la asociación pues algunas propuestas que hemos trabajado y una de ellas pues es como pues las bancadas parlamentarias de mujeres a favor de las agendas por la igualdad y la transversalidad de la perspectiva de género en el trabajo legislativo. De hecho, hace como 15 días ya se instaló esta bancada de mujeres en el Congreso del Estado de aquí de Jalisco, que, después de un año, ¿no? Cuando ya estaba ese acuerdo legislativo, pero bueno, yo creo que también pues sabemos que la política es pura negociación y ahorita afortunadamente nos damos cuenta que también hay voluntad política. Ahorita la actual presidenta del Congreso del Estado, Mirel, pues pudo negociar esa parte y se instaló, ¿no? esta bancada de mujeres donde apenas tomaron protesta, pero sabemos que todavía falta mucho, ¿no? Porque hay muchas agendas en temas de género y aún así pues ni siquiera se han avanzado, ¿no? Entonces creo que nos falta mucho por hacer. Otra de las propuestas para minimizar este tipo de macromachismos pues son la creación de redes para la defensa y articulación de alianzas entre mujeres en los ámbitos municipales, desde donde se visibilice pues la violencia política y se fomente la cultura de la denuncia, que hace mucha falta también, no nada más en la zona metropolitana, sino desde el interior del estado, ¿no? Y otra de las propuestas pues son también las redes de mujeres líderes indígenas para fomentar la participación política desde una perspectiva de interculturalidad y la superación de barreras provocadas por la marginación, desigualdades y rezago histórico, ¿no? Y esto lo podemos ver desde el contexto, por ejemplo, hacer folletos también en lengua wixárika, bueno, en mi caso, que yo soy wixárika, ¿no? Que también el IEPC, la verdad es que sí ha hecho muchísimo, ahorita están en temas como de consulta y la verdad es que estamos muy agradecidas porque en años no pasaba eso, vaya, ni siquiera podíamos salir a votar y eso está pasando en México todavía. Ayer justo tuvimos un taller donde un hombre y es servidor público decía, no, es que eso ya no pasa aquí en México, eso fue en los años del caldo, yo así como decía, o sea, de verdad, estás generalizando. Yo de verdad las invito a abrir un poco más como nuestro espacio, ¿no? Y que no solo sea aquí, sino que veamos también desde a las mujeres obreras, mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres que están en la política, de que esta violencia existe en todos los espacios porque somos mujeres diversas. Y la otra sería pues también la creación de redes de asociaciones promotoras de los derechos de las mujeres en situación de discapacidad, porque también tenemos, creo que las mujeres en situación de discapacidad son las que más sufren también este tipo de violencias y muchas veces pues ni las volteamos a ver, ¿no? Y la otra sería pues la creación de redes de mujeres de la diversidad sexual, inmigrantes y por último, pues la alianza con hombres para la construcción de nuevas masculinidades, pero yo creo que tienen que ser como alianzas súper sinceras y muy comprometidas porque la verdad es que está bien cañón educar un poquito a los hombres en tema de masculinidades, pero pues yo sé que poco a poco vamos a hacer esos cambios, ¿no? Y no generalizo porque conozco a hombres muy profesionistas y en general también que sí, que de verdad son muy empáticos con las luchas de las mujeres. Y pues bueno, por todo lo expresado, sin menoscabo de los avances normativos y los logros materializados, la batalla por la erradicación de la violencia política contra las mujeres por razón de género se libra aún en diversos frentes y múltiples artistas. Por ello, para el movimiento amplio de mujeres en general y para quienes integramos G10 por Jalisco en particular,
pues estamos trabajando de la mano con instituciones administrativas y jurisdiccionales electorales, entendiendo siempre pues su autonomía, ¿no?, frente al gobierno, entre la construcción de una cultura de derechos que constituye hoy el eje de acción fundamental para garantizar justo esta plenitud de ejercicio de los derechos políticos electorales para todas, para todos y todas, y pues muchas gracias. Muchas gracias, Bianca. Qué importante lo que mencionas. Las mujeres somos diversas y como diversos deben ser los feminismos. Gracias por tus propuestas y reitero el reconocimiento a G10 por Jalisco por todas las actividades, tareas que han efectuado en favor de la lucha el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. No tienes nada que agradecer, Bianca. Creo que al contrario, debemos una disculpa pública como autoridades porque esto es una deuda histórica que tenemos. Sé que lo haces con el mejor de las voluntades, pero sí me llama la atención y me acaba de pasar, venía corriendo de una reunión que tuvimos con personas con discapacidad y también dicen, gracias por tomarnos en cuenta, y la verdad es que uno siente hasta vergüenza porque esto debió de haber pasado hace ya muchos años. Y, llevar a cabo las consultas, tomar en cuenta su opinión, su visión, su cosmovisión para efecto de las decisiones que tomamos en las autoridades. Entonces, gracias a ti. Bien, ahora sí toca el turno de la magistrada Gabriela del Valle Pérez. Ella, les decía, pertenece o está adscrita a la Sala Regional Guadalajara, y tienes el uso de la voz hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Gracias, Fat. Muchísimas gracias por esta invitación al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y también al Grupo Plural Mujeres Políticas G10 por Jalisco. Gracias por darnos esta oportunidad de poder platicar con ustedes un poco la sentencia del juicio electoral 43 de 2020. Particularmente tomando en cuenta que hace unos días conmemoramos justamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y que, como decía Soad, nos encontramos dentro de los 10 días de activismo en contra de la violencia de género. Agradezco a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y particularmente quiero agradecer la presencia de Betty, de Lupita, de Isela, de Paula, de Miriam, de Eva. Muchísimas gracias de verdad. Y es un gusto compartir con esta mesa, con Soad, con Bianca América, con Sergio. Muchísimas gracias. Mi intervención se centrará en destacar dos cuestiones de esta sentencia. La primera se refiere a la violencia simbólica. En mi concepto, este tipo de violencia es de las más peligrosas que existen, porque obviamente forma parte de nuestro diario actuar. Son conductas que se encuentran enclavadas en la cultura y en ocasiones no se ven como formas de dominio. Incluso muchas veces ni nosotras mismas nos damos cuenta que lo estamos ejerciendo. La violencia simbólica contra las mujeres en política, según el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, se caracteriza por ser una violencia invisible, soterrada, implícita, que opera al nivel de las representaciones y busca deslegitimar a las mujeres a través de los estereotipos de género que les niegan las habilidades para la política. Según Mona Lena Krug, con la violencia simbólica se busca deslegitimar a las mujeres por medio de estereotipos de género que niegan su competencia y visibilidad en la esfera política. Señala la misma investigadora que se trata de comportamientos que van más allá de la crítica sana en los medios de comunicación o de comportamientos groseros normales por parte de colegas y compañeros. Ejemplo, tenemos muchos, como por ejemplo producción y distribución de imágenes altamente sexualizadas y denigratorias de las mujeres, chistes sexistas y misóginos, interrupciones cuando las mujeres tienen el uso de la voz, preguntarle a una mujer que ocupa un cargo público cómo le hará para combinar la maternidad y sus nuevas responsabilidades. Destacar como noticia la vestimenta que llevan las mujeres y no la importancia de las propuestas que hicieron o de la importancia que tuvo la reunión entre las mujeres que se hubieran tenido.
Otro claro ejemplo de este tipo de violencia son los llamados machismos cotidianos o micromachismos. Digo, y no porque sean pequeños, sino justamente porque yo les decía esto, pasan desapercibidos, no nos damos cuenta y por eso es que, digamos, se les puede llegar a denominar micromachismos, o sea, porque pasan como si fuera normal y no hubiera ningún problema. Y obviamente de estos machismos cotidianos damos cuenta de ellos en la sentencia que ahora comentamos. Suelen ser muy eficaces para menoscabar los derechos o libertades de las mujeres porque su manera es mucho más sutil e invisibiliza la intención de fondo. Por ejemplo, tenemos el gaslighting, que justamente cuando un hombre intenta convencer a una mujer de que está fuera de la realidad, y yo la verdad me preguntaría si no lo hemos sufrido, no nada más en el espacio público, sino en el espacio privado, muchísimas veces. Yo creo que más de una vez seguramente nos han dicho, eso no es así, estás loca. O el mansplaining, cuando un hombre interrumpe a una mujer para explicarle algo de manera condescendiente, por el simple hecho de asumir que él tiene un mejor manejo del tema que se está tratando, sin ningún tipo de prueba, desacreditando a su interlocutora simplemente por su género. Todas las veces, por ejemplo, en este caso, que el regidor intentaba demostrar que él sabía más. O el maninterrupting, la interrupción innecesaria del discurso por parte de un hombre a una mujer, que también en este caso de la sentencia se daba porque estaba la regidora hablando y el presidente municipal constantemente la interrumpía. Y por ejemplo, en el caso del gaslighting, incluso, por ejemplo, le decía que estaba alterada emocionalmente y que eso tuviera cuidado porque su hija estaba presente, ¿no? Entonces, son todas estas cosas. Y una que, digamos, no la advertimos en este asunto, pero también existe, que es el bro-printing, que es apropiarse de la idea de una mujer. Y muchas veces tal vez el compañero no lo haga consciente, pero yo creo que más de una hemos tenido un jefe que si tú dices una cosa, te dicen, ajá, y lo dice tu compañero hombre exactamente lo mismo que tú acabas de decir y es una idea fabulosa y maravillosa, ¿no? Yo hay veces que digo, igual yo no hablo español y por eso no me entienden, la verdad. Hay que decir que no es sencillo visibilizar cuando se está ante un supuesto de violencia política contra las mujeres por razones de género, particularmente cuando es de tipo simbólico, pues se trata de conductas normalizadas. No toda acción que se cometa contra las mujeres constituye violencia, de ahí la importancia del segundo elemento al que quiero referirme, que es justamente el de juzgar con perspectiva de género, que fue lo que hicimos en esta sentencia del juicio electoral 43, porque si no lo hubiéramos visto así, difícilmente lo hubiéramos pasado de largo y lo hubiéramos visto como el presidente municipal quería que lo viéramos como una discusión más o una discusión normal que se podía dar al interior del cabildo. El hecho de que se juzgara con perspectiva de género definitivamente contribuyó a que aquello que pudiera parecer normal en realidad no lo era. A partir de esta metodología y evidentemente de consultar fuentes teóricas, se visibilizaron o desnormalizaron hechos que suelen verse como normales. Y lo cierto es que en el juicio electoral estábamos frente a conductas que tendían a menoscabar los derechos de la regidora. Para mí, juzgar con perspectiva de género hoy es una herramienta que contribuye a la deconstrucción de estructuras de pensamiento y a la formación de nuevos saberes. La perspectiva de género se trata de una categoría de análisis que permite visibilizar la asignación social de roles y las diferencias que se originaron a partir de esa asignación social. Al juzgar con perspectiva de género, lo que se hace es analizar si en algún caso que se nos presenta, el género es una variable que está incidiendo y hay que decir que hay asuntos y situaciones muy complejas. Y si no nos ponemos bien los lentes morados, entonces, y no analizamos minuciosamente los hechos, las pruebas y los testimonios de cada parte, se nos puede escapar una situación que sí se esté generando por esta desigualdad o una violencia por razones de género. Para aplicar la perspectiva de género, se pueden utilizar herramientas tales como la tesis 22 de 2016 de la Suprema Corte, tesis en la que se establecen una serie de pautas que pueden contribuir a verificar si existe una situación de desventaja o vulnerabilidad por cuestiones de género, como por ejemplo, 1. Identificar situaciones de poder que den cuenta de un desequilibrio entre los géneros. 2. Cuestionar hechos y valorar pruebas
libre de estereotipos o prejuicios de género. Esta premisa en particular responde a todos esos asuntos en donde no se llevó a cabo la oportuna investigación de asuntos de violencia contra las mujeres por pensar que ellas tenían alguna responsabilidad por no cumplir con los roles asignados. El típico de que hacía afuera en la noche, porque llevaba una minifalda, o sea, todas estas conductas. 3. Ordenar las pruebas necesarias para aclarar una situación de violencia si el material probatorio es insuficiente. Y yo siempre he insistido que esto a las juzgadoras y a los juzgadores nos ha costado un poco de trabajo, porque siempre pensamos que podemos desequilibrar procesalmente a las partes. Pero si nosotros ordenamos pruebas y damos vista a la otra parte, no hay ningún problema, no estamos desequilibrando nada, porque la otra parte también tendrá oportunidad de defensa. El problema es cuando ordenamos pruebas y no damos vista, ¿verdad? Que eso nos los hemos encontrado con bastante frecuencia en varias sentencias, porque entonces ahí sí desequilibras, pero llegarte de elementos que te ayuden a llegar a la verdad, al contrario, te va a servir, pero justamente respetando también el equilibrio procesal en el sentido de darle vista a la otra parte para que pueda hacer sus manifestaciones. También cuestionar, como decía Sergio, la neutralidad de la norma que se va a aplicar, porque muchas veces podemos pensar que una norma es neutral y en realidad no lo está haciendo. Y se nos puede hacer normal por tantos siglos de inercia que llevamos. 5. Aplicar los estándares de derechos humanos. Y 6. Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos de género. Buscar un lenguaje incluyente en todo momento para asegurar el acceso a la justicia sin discriminación. O su protocolo. También podemos usar el protocolo para juzgar con perspectiva de género y se puede recurrir también a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En particular, para mí un caso emblemático y que cambió y vino a revolucionar fue el de Campo Algodonero, porque ahí ya se habla de la desigualdad estructural, lo cual es importantísimo si de verdad queremos hacer un cambio en el pensamiento, porque mientras no entendamos que no basta la igualdad ante la ley y que no basta que nos digan que tenemos los mismos derechos, sino si no remontamos esas causas que son las que verdaderamente causan esa desigualdad, difícilmente lo vamos a lograr. También las teorías feministas son de gran utilidad. El punto de consultar estas fuentes es que se logre comprender que lo que se busca es hacer una deconstrucción de la ideología predominante, que en el caso pues es una ideología patriarcal, y observar cuando esa ideología está generando situaciones de poder y desigualdad de estereotipos que conllevan a la discriminación, exclusión o violencia. Por ejemplo, la Corte Interamericana nos propone varios elementos que podemos tomar en cuenta cuando juzgamos casos en donde se involucran derechos de personas que históricamente han sido invisibilizadas, como lo son las mujeres. Lo primero es revisar si las partes en un conflicto derivan de alguno de los grupos históricamente vulnerados y si en esas personas hay una intersección de dos más categorías, que es justamente lo que nos decía Bianca América. O sea, no es lo mismo nada más ser una mujer blanca que ser una mujer indígena, que ser una mujer con discapacidad, que ser una mujer que pertenece a la diversidad sexual o ser una mujer indígena y con discapacidad. O sea, se pueden dar diversas interseccionalidades. Estas interseccionalidades obviamente las colocan en una mayor vulnerabilidad con respecto a otras personas. Después hay que corroborar si existen relaciones de poder, contextos de desigualdad o situaciones de violencia generalizados derivados de los estereotipos. Asimismo, hay que revisar el contexto, es decir, estudiar cómo los elementos de carácter social, económico, cultural, político, histórico, jurídico hacen que los sucesos adquieran connotaciones distintas. Estas sugerencias no son limitativas ni son las únicas. Como los dije, se pueden consultar innumerables fuentes, pero insisto en que el objetivo primordial es, en un primer momento, aceptar que nuestras sociedades fueron configuradas bajo una visión androcéntrica. Todo lo que nos rodea, las reglas en el juego político y económico, en el ámbito social, como ocurre con el lenguaje, todo esto se configura a partir de la mirada de los hombres. Digo, ¿cuántas veces no a las mujeres que participan en política se les dice, estas son las reglas del juego, si te quieres unir, qué bueno, y si no, lo siento, ¿no? Y son la verdad reglas que nos dejan en completa desventaja, ¿no? Y estas reglas en las que se dedicaban a insultarse o esto, bueno, pues uno no quiere participar así, entonces uno debería de ir viendo cómo puede ayudar a cambiar estas reglas.
Y justamente es en esto que nos está ayudando a aplicar una herramienta como la perspectiva de género, desmantelar esas estructuras y construir unas nuevas con la mirada del mayor número de personas que formamos parte de la sociedad. Obviamente, al estar educadas en este sistema patriarcal o androcéntrico, es muy fácil, como les decía, que las mujeres caigamos en este tipo de conductas sin ni siquiera darnos cuenta. Por eso es tan importante verdaderamente interiorizar esta nueva perspectiva y estar muy atentas a nuestras acciones y palabras. Para concluir, solamente quisiera decirles que ojalá sigamos trabajando juntas en la defensa de los derechos de las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Y hay una cosa en la que yo insisto muchísimo, es que no anulemos agendas de un grupo con otro, porque parece a veces que estamos haciendo eso, que queremos anular la agenda del otro, queremos que sea la nuestra la única que prevalezca. Y esto, la verdad, yo siempre he dicho que el único beneficiado es el patriarcado. Entonces, tengamos mucho cuidado en esto. Y también, obviamente, estar muy atentas, lo platicaba yo ahorita con Lupita, ¿no?, con los retrocesos. Pueden darse con muchísima facilidad y sobre todo saber que lo que hemos conseguido no es que ya se vaya a quedar aquí para siempre. Si no lo cuidamos y no estamos constantemente atentas a lo que hemos ganado, puede desaparecer en cualquier instante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, magistrada, por darnos ejemplos de cuáles son los micromachismos. Muchas veces pues no los identificamos, bueno, en la mayoría, y creo que ahí está el dedo como en la llaga y el llamado a que las autoridades trabajemos en la socialización y en la sensibilización de qué es la violencia, porque yo sí pregunto aquí, quien levante la mano, quien no ha sufrido de ese tipo de violencias, ya no vayamos a las mayores. Yo sí, ahorita venía corriendo y me topé con un agresor que durante muchos años fue mi agresor y curiosamente tenía años que no lo veía y por eso hasta llegué toda sacada de onda. Pero bueno, así lo voy a dejar. Y cómo esas posibilidades que nos das para abrir el espectro del juzgador y que siempre hay alguna forma de sí juzgar con perspectiva de género sin desequilibrar a las partes, que necesariamente es algo que quien juzga tiene que cuidar, pero siempre hay posibilidades de salirnos de esa caja y de ver cómo sí se puede juzgar y administrar justicia desde esta visión de perspectiva de género. Yo agradezco mucho nuevamente tanto al magistrado Sergio, a Bianca, a la magistrada del Valle por estar aquí, a G10 por hacerlo posible, por que de la mano de instituciones podemos hacer mucho con el impulso de las organizaciones civiles y la voluntad de quienes estamos hoy aquí en representación de una institución, y cuenten, por supuesto, con esta voluntad para seguir trabajando en pro de los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias a todas las personas que se dieron cita por estar aquí y que pasen buena tarde. Pedir aquí, la presidenta está presente, que nos acompañe para entregar los reconocimientos. ¿Le das lectura o le doy lectura? ¿Cómo te sientes? Tú mejor. Ah, ok. Bien, entonces te lo doy para que se lo entregues. Me voy a permitir ayudarle con la lectura. La presidenta está un poquito afónica. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco otorga la presente constancia a Sergio Arturo Guerrero Olvera por su participación en el evento Análisis de sentencias emblemáticas de violencia política contra las mujeres en razón de género, realizado en el marco de la 36 Feria Internacional del Libro de Guadalajara
dentro del programa de actividades institucionales. Firma Paula Ramírez Jone, consejera presidenta, y Cristian Flores Garza, secretario ejecutivo, Guadalajara, Jalisco, diciembre de 2022. Qué honor, gracias. En los mismos términos se otorga la constancia a la magistrada Gabriela del Valle Pérez. Igualmente entregamos la constancia a Bianca América Enríquez López. Muchas gracias por su participación.